Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y también los que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, versos 31, donde nos dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La gran noticia del fin del siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esta escritura tenemos buenas noticias para todos los seres humanos. Tenemos la gran noticia en la escritura de lo que Dios estará haciendo en favor de todos los hijos de Dios, Lo que Dios hará en este tiempo final está prometido en la escritura, y por esa causa toda persona debe conocer la escritura, debe conocer las promesas que Dios ha hecho para este tiempo en el cual nosotros vivimos. No podemos estar ignorando lo que Dios ha señalado para el fin del tiempo, porque nos pasaría como al pueblo hebreo, que Dios envió a Juan el Bautista, un poderoso profeta, el cual estaba prometido en la escritura, y el pueblo no lo conoció. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿no es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas? Jesús dijo: ya Elías vino y no lo conocieron, e hicieron de él todo lo que quisieron. ¿Por qué no lo conocieron? ¿Por qué no reconocieron las promesas que Dios había hecho del mensajero precursor que enviaría para prepararle el camino al Señor? Conforme a como dice Malaquías capítulo 3, verso 1, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese profeta prometido ahí para prepararle el camino al Señor era Juan el Bautista. También había sido prometido en Isaías capítulo 40, y dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esa es la promesa de un profeta precursor de la primera venida de Cristo, el cual fue Juan el Bautista. Y sigue diciendo: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, cuando la gloria de Jehová fue manifestada y toda carne la vio, fue manifestada en la persona de Jesús de Nazaret, pues en él estaba la deidad, Dios en toda su plenitud, manifestado en carne humana. Por eso es que
El verso 9 de este mismo capítulo 40 de Isaías dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora podemos ver que cuando esta promesa fue cumplida, era en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora no pudieron reconocer a Juan el Bautista como el Elías que vendría preparándole el camino al Señor. Por lo tanto, cuando luego vino al Señor, no lo recibieron tampoco. La religión hebrea, la iglesia hebrea, bajo el judaísmo, bajo la dispensación de la ley, no recibió a Cristo en su primera venida, y no entendieron que aquel hombre sencillo de Nazaret era nada menos que este personaje que estaba prometido en la Escritura, que vendría después o detrás de su mensajero, Juan el Bautista. El que vendría después de Juan el Bautista era de lo cual Juan el Bautista había dado testimonio: después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo les bautizo con agua en bautismo de arrepentimiento, pero el que viene después de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego, porque Él es más poderoso que yo, y Él es antes que yo. Ahora, miren aquí, ¿quién era Jesús de Nazaret? Porque hay personas que no saben quién es el Señor Jesucristo. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién era aquel hombre sencillo de Nazaret? Era el ángel del pacto, el Señor Dios Todopoderoso, vestido de carne humana. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, dice que la Virgen concebirá. La Virgen concebirá, ¿y qué sucederá al concebir? Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Por eso es que en San Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, hablándonos acerca del Señor Jesucristo, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 9 de este mismo capítulo 1 de San Juan dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, ¿cómo venía a este mundo esa luz verdadera? El Verbo. El verso 14 de este mismo capítulo 1 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, que es Dios, y que era en el principio con Dios, o sea, la palabra, el Verbo, el cuerpo teofánico de Dios, que es la teofanía o el Verbo en donde Dios habitaba, y desde donde Dios llevó a cabo la creación del universo completo y de los ángeles y arcángeles. Desde ese cuerpo teofánico, llamado en la Escritura como el Verbo o el Logos o la palabra,
Desde ahí Él llevó a cabo la creación. Ese mismo verbo en el Antiguo Testamento también es conocido como el ángel de Jehová o ángel del Señor. Es conocido en la Escritura como el mismo Jehová. Por eso cuando el ángel de Jehová le apareció a Moisés en el monte Sinaí, en aquella zarza, cuando Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham, el padre de Moisés. Yo soy el Dios de tu padre y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y quién le dijo así a Moisés? El ángel de Jehová que le había aparecido en aquella luz. Ahora, es que Dios estaba velado en esa teofanía, en ese cuerpo teofánico. Y luego encontramos que el profeta Malaquías dice que el que vendrá, al cual Juan el Bautista le estaría preparando el camino, sería el ángel del pacto, el Señor, o sea, el mismo Dios Todopoderoso, el mismo Jehová, el cual se vestiría de carne humana, el cual se vistió de aquel cuerpo de carne humana llamado Jesús de Nazaret, el cual fue creado en el vientre de María por el Espíritu Santo y luego creció en el vientre de María, se multiplicó célula sobre célula hasta que se formó aquel cuerpo de Dios y para Dios, el cual nació en Belén de Judea conforme a la profecía y en el cual habitó el Dios Todopoderoso. Era nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros. El profeta también, Isaías, nos había dicho en el capítulo 9, hablándonos del niño Jesús, nos dijo en el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero por no conocer quién era Jesús de Nazaret, le dijeron que era el príncipe de los demonios, que era Belcebú, sin embargo era el príncipe de paz. Cuando una persona no conoce las Escrituras, no sabe lo que Dios ha prometido para el tiempo en que la persona vive, Dios cumple lo que le prometió, y la persona, por ignorar lo que Dios dice en su palabra, puede llamarle a esa obra de Dios que es del diablo. Eso pasó con la primera venida de Cristo. Tenían allí al Dios Todopoderoso encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, el Verbo hecho carne. El apóstol San Juan, en su evangelio, en ese mismo capítulo 1, nos dijo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y también nos dice en el capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la forma en que fue dado a conocer el Dios Todopoderoso, a través del velo de carne que Él tuvo en su primera venida. Y no lo conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ni le conocieron. Ni siquiera conocieron a su precursor, ni siquiera conocieron al mensajero que le envió delante de él. ¿Por qué? Porque ignoraron lo que las Escrituras decían. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras daban testimonio de la primera venida del Mesías. La Escritura daba testimonio de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y sería Emmanuel, o sea, sería Dios con nosotros. Sería ese niño el velo de carne donde Dios estaría manifestado, y a través del cual Dios estaría revelándose en su promesa de la primera venida del Mesías. Pero por ignorar lo que Dios había prometido para aquel tiempo, rechazaron la primera venida del Mesías.
Por eso es tan importante para nosotros en el fin del tiempo conocer cuáles son las promesas que Dios ha hecho, para que así no vayamos a rechazar las promesas divinas cuando Él las cumple en este tiempo final, porque estaríamos rechazando las bendiciones de Dios. Jesucristo dijo: el que recibe a justo en nombre de justo, recompensa de justo recibe, y el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. O sea que recibe el beneficio para lo cual Dios ha enviado ese profeta. Los que recibieron a Cristo en el tiempo de su primera venida y luego también a través de las edades, como el Mesías, como el Cordero de Dios, han recibido el perdón de sus pecados, han sido redimidos con la sangre del Señor Jesucristo, han sido salvados por el Señor Jesucristo. Los que le rechazaron han perdido esa bendición. Por eso el Señor Jesucristo dijo a aquellos que le estaban rechazando: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque el que rechaza la bendición que Dios envía en un hombre, en un profeta, para el tiempo en que Dios lo envía, está perdiendo la bendición de Dios. Pero no todos son tan ignorantes y no todos son tan así como fueron aquellos, o sea, tan apegados a las ideas propias de ellos que no quisieron aceptar el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Estaban tan apegados a sus propias interpretaciones que no les importaba que Dios estaba cumpliendo su promesa. Ellos no las podían creer. Aún, miren ustedes, cuando el Señor Jesucristo en su ministerio decía que Él moriría pero resucitaría al tercer día, dijo: destruyan este templo. Ellos pensaron que estaba hablando del templo que estaba allí en Jerusalén, o sea, del templo que hizo Salomón y luego fue destruido y restaurado en diferentes ocasiones, y ya el que tenían allí era el que había hecho Herodes. Ahora, como él estaba allí frente al templo, y él decía: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Todos pensaron que estaba hablando del templo literal, y esa fue una de las acusaciones que le hicieron cuando lo tomaron preso. Él dijo que destruyeran el templo y en 3 días él lo restauraría. O sea, que estaba provocando una situación difícil si destruían aquel templo, para después él restaurarlo o construirlo en 3 días. ¿Ven? Entonces pensaban que estaba hablando del templo literal, pero ellos no entendían que el ser humano es un templo de Dios, y que allí estaba el velo de carne donde moraba Dios. Allí estaba el templo humano donde Dios estaba viviendo y desde donde Dios estaba hablándole a la raza humana en aquellos días. Ellos no comprendieron y pidieron la muerte de Jesucristo. Cuando le preguntó el sumo pontífice: ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Él dijo: ya yo lo he dicho y no habéis creído. El sumo pontífice, en vez de decir gloria a Dios, que ha sido claro y nos ha dicho la verdad, y ahora sí, que lo recibimos, dijo: blasfemado. ¿Y para qué entonces quería saber si era el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret? Para condenarlo. Porque no podía creer que aquel hombre joven tan sencillo de Nazaret, ese carpintero tan sencillo, era el Mesías del rey de Israel. Porque tampoco pudieron entender que el rey David, el rey más importante del pueblo hebreo, había sido un sencillo pastor de ovejas. No pudieron ver la simplicidad divina para escoger un hombre sencillo para colocarlo en la posición más alta y manifestarse a través de él como rey. Ahora, miren cómo pidieron su muerte, lo crucificaron, luego
los romanos a petición del pueblo hebreo. Luego, cuando fue sepultado, le colocaron una guardia, las 24 horas, una guardia romana, porque los sacerdotes decían, y el sumo pontífice, como él dijo que iba a resucitar, no vaya a ser que sus discípulos lo saquen de la tumba, se lo lleven y después digan que resucitó. Pero al tercer día, el domingo en la mañana, resucitó, y con él los santos del Antiguo Testamento. Y los soldados vieron todo eso, y vieron a los ángeles allí presentes, y cayeron como muertos. Y luego, cuando despertaron, la tumba estaba vacía. Luego fueron al sumo pontífice y a los sacerdotes y dijeron lo que aconteció. Y en vez de todos ellos decir, gloria a Dios, que es el Mesías y nosotros lo mandamos a crucificar, pero nos arrepentimos y pedimos su misericordia. No, más bien le pagaron a los soldados para que dijeran que los discípulos se lo habían llevado. Y dijeron a los soldados, y si el rey trata de hacerle algo a ustedes, nosotros los vamos a defender a ustedes. ¿Por qué? Que se saliera de la tumba Jesús, o que sus discípulos se lo llevaran, como le dijeron que dijeran a ellos, eso era pena de muerte. ¿Por qué? Porque quedarse dormidos cuando tenían la guardia, una guardia que era cambiada cada ciertas horas, y no podían dormirse. Pero los sacerdotes dijeron, y el sumo pontífice, no se preocupen, que si el rey trata de hacerles daño, nosotros los vamos a defender, vamos a hablar en favor de ustedes. Ahora, miren ustedes, resucitados ya, cumpliendo lo que él prometió, y todavía no quieren creer, no lo querían. Es que ellos decían, no va a reinar, Jesús no va a reinar sobre nosotros, Jesús no va a ser el rey de Israel. No lo quisieron, lo aborrecieron, sin causa, cuando él traía las bendiciones de Dios para su pueblo. Y el que rechaza profeta, rechaza las bendiciones que Dios trae a través de ese profeta, y entonces no le queda otra cosa sino los juicios divinos. Por eso fue que Jesús, cuando entró a Jerusalén, en su entrada triunfal, mirando a Jerusalén, lloró sobre Jerusalén. Lloró con gran tristeza y clamó diciendo las cosas que le vendrían a Jerusalén. ¿Y por qué causa le vendrían esos problemas a la Jerusalén amada de Dios, la cual tenía las promesas de la primera venida del Mesías? Porque había rechazado al Mesías en su primera venida. San Lucas capítulo 19, verso 41 dice, de 41 en adelante, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por no haber conocido el tiempo de la visitación divina, por no haber conocido el tiempo del cumplimiento de las promesas divinas, del cumplimiento de la promesa mesiánica, para aquel tiempo, por esa causa le vendrían todos estos juicios, porque cuando se rechaza la verdad divina, cuando se rechaza a un profeta enviado de Dios para una edad, o para una dispensación, o para un pueblo, entonces se ha rechazado la bendición divina, se ha rechazado la recompensa de profeta, se ha rechazado esa recompensa que trae y que Dios da. Luego lo que le queda entonces a esa persona, nación, pueblo o iglesia,
es el juicio divino. Por eso es que aquí el Señor Jesucristo habló del juicio divino que le vendría a Jerusalén. Y luego el general Tito entró a la ciudad de Jerusalén. Unos cuantos años después, la cercó por unos años y luego la destruyó. Pero Jesús dijo a sus discípulos, los cuales habían creído en él: cuando ustedes vean a Jerusalén cercado de ejércitos, el que esté en los montes no descienda. El que esté dentro de Jerusalén salga de ella, y el que esté fuera no entre a ella. Pues el general Tito dio tiempo para los que quisieran irse, pudieran salir de la ciudad. Y los discípulos, cuando vieron a la ciudad de Jerusalén cercada de ejércitos, recordaron las palabras de Jesús y salieron de allí los que estaban y escaparon de ese juicio que Jesucristo había hablado. El templo fue destruido. Se llevaron todas las cosas en seres del templo y la ciudad fue destruida. ¿Por qué? Porque no conocía el tiempo de su visitación, no conocía el tiempo de la visitación divina en la persona de Jesús de Nazaret, no conocía la visitación mesiánica, porque vieron que era un hombre tan sencillo, un sencillo carpintero, y ser el Mesías, el rey de Israel, sí que lo era. En ese sencillo carpintero estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios todopoderoso manifestado. Allí moraba Dios. Ya no estaba en el templo, sino que estaba dentro de un templo humano. Juan lo vio descender en forma de paloma cuando lo bautizó. Y Juan decía: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, ese es él. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es él, señalando a Jesús de Nazaret. Ahora miren ustedes cómo las bendiciones de Dios vienen para el pueblo, vienen en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para cada edad y para cada dispensación. Y siempre ha enviado un mensajero, un profeta, para dar a conocer el programa divino correspondiente para ese tiempo. Ahora, para el fin del tiempo, nuestro Señor Jesucristo dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Para el recogimiento de los escogidos tenemos la promesa de la venida de los ángeles del Señor, enviados por el Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los ángeles del Señor Jesucristo? ¿Qué? Juntarán a los escogidos. ¿Y qué es esa gran voz de trompeta con la cual son llamados y juntados los escogidos? La gran voz de trompeta es el mensaje del Evangelio del Reino, es el mensaje final de Dios, es el mensaje que revela el gran misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ese mensaje del Evangelio del Reino ha sido simbolizado en la gran voz de trompeta, ha sido simbolizado también en la trompeta final, porque cuando se habla de la trompeta final, se habla del mensaje final de Dios para todos los hijos de Dios. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 que la voz de Cristo es simbolizada o representada en una trompeta. Dice Apocalipsis capítulo 1 verso 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y el Omega, el primero y el último? Nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es el principio de la creación de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí podemos ver que la voz de Cristo es presentada como una gran voz de trompeta.
Y en Apocalipsis capítulo 4 también encontramos la voz de Cristo representada en una trompeta. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. ¿Cómo qué? Una voz como de trompeta hablando conmigo. Dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ahora esta voz como de trompeta es la voz de nuestro Señor Jesucristo, prometiéndonos dar a conocer las cosas que sucederán después de las que ya sucedieron en edades pasadas. Esta voz como de trompeta, siendo la voz de Cristo para el fin del tiempo, es la voz que todo ser humano está llamado a escuchar. En los tiempos del Señor Jesucristo hubo muchas voces, hubo muchos predicadores. El sumo pontífice, los sacerdotes de aquel tiempo, los doctores de la ley, los fariseos y saduceos, todos ellos estaban predicando la Biblia del Antiguo Testamento, la parte del Antiguo Testamento, pues no tenían el Nuevo Testamento todavía. Y todos predicaban, hablaban la palabra de Dios. Pero apareció uno llamado Jesús de Nazaret, predicando la palabra también, y a cuál el pueblo estaba llamado a escuchar. Moisés en Deuteronomio dijo: profeta como yo os levantará vuestro Dios, a él oiréis. En Jesucristo estaba cumpliéndose aquella promesa de un profeta que sería levantado, y a él el pueblo estaba llamado a escuchar, porque allí estaba la voz de Dios. Los demás lo que tenían era lo que los demás tenían, los demás predicadores, era solamente repetición de lo que estaba escrito. Pero el Señor Jesucristo podía decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y enumeró todas las cosas para las cuales había sido ungido, y finalizó diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Podía predicar la palabra, dando a conocer el cumplimiento de esa palabra para esos días. Los demás no lo podían hacer. Solamente los demás podían repetir lo que estaba escrito, pero nadie podía decir como Jesús decía: hoy se ha cumplido esta escritura. Y escudriña las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Jesús decía que las escrituras habían prometido que Él vendría, que Él estaría en la tierra. ¿Quién más podía hablar en esa forma? El sumo sacerdote. Lo que el sumo sacerdote decía, y los sacerdotes y los doctores de la ley, lo que decían: ese es un falso profeta, ese es Belcebú y tiene demonios, y todos esos milagros que hace, los hace por el dedo de Belcebú. Ese es un samaritano loco. Así lo conceptuaban. Bueno, el mismo Señor Jesucristo dijo: vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía. ¿Cómo? Comían y bebían los demás seres humanos, porque Juan el Bautista lo que comía era langostas, o sea, saltamontes, esas langostas que se comen, la siembra la vegetación, y cuando caen en un sitio, eso es una plaga. Esa era la comida de Juan: langostas y miel silvestre. Una comida rara, pero ese era un profeta de Dios. Jesús dijo de él: de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan, pero el menor del reino de los cielos es mayor que Juan. Ahora, luego dice: ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y rameras. O sea, a uno porque no comía, le dieron palo, y al otro porque comía, le dieron más palo también. Hay un dicho que dice: palo si boga y palo si no boga. No sé si ustedes lo tienen aquí, ese dicho. Y así acontecía, es que el incrédulo es incrédulo de toda forma. Así es que el incrédulo siempre está diciendo o haciendo preguntas y pidiendo señales, para decir: bueno, pues haz tal señal
entonces creeremos. Por eso le decían a Jesús, ¿y qué señal tú nos muestras del cielo para que creamos en ti? Es que eran incrédulos, y el incrédulo siempre está buscando señales. Pero el creyente busca la palabra. ¿Qué es lo que Dios ha prometido para este tiempo? ¿Dónde está? Está aquí. ¿Y cuál es el cumplimiento? Ese es el cumplimiento. Juan el Bautista es el cumplimiento del mensajero que Dios envía delante de él. Es el mensajero que Dios envía delante del Dios Todopoderoso. Es el mensajero que Dios envía delante del Mesías, Juan el Bautista. ¿Dónde está la Escritura? He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto. Con que Juan es ese hombre, pues nosotros creemos en él, nos arrepentimos y somos bautizados. ¿Y quiénes eran esas personas? Los publicanos y las rameras. Y personas de ese nivel bajo estaban recibiendo al mensajero, precursor del Mesías. Y luego cuando vino el Mesías, esa misma clase de gente lo recibió. Por eso decían que Jesús era amigo de publicanos y de rameras, que comía con ellos. Y Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los que están enfermos son los que tienen necesidad de médicos. Ahora, luego, cuando Juan el Bautista dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios, estaban dos discípulos de Juan, que eran Andrés y Juan el apóstol. Y cuando escucharon eso, se fueron detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan estaba diciendo que ese era el Cordero de Dios, el Mesías. Y lo que un creyente necesita saber es quién es o en quién se está cumpliendo lo que Dios ha prometido para el tiempo en que está viviendo. Y eso fue lo que Juan le dio a conocer a ellos, que en Jesús de Nazaret se estaba cumpliendo la promesa del Cordero de Dios, porque el pueblo hebreo sacrificaba siempre en la Pascua un cordero. Y ahora el cordero se había convertido en un hombre, porque aquello era tipo y figura del Mesías. Por eso el pueblo hebreo llevaba a cabo aquellos sacrificios, diferentes sacrificios durante el año por el pecado, para la reconciliación del pueblo hebreo, y así por el estilo. Y en lo que llegaba el sacrificio perfecto, que fue Cristo, encontramos que Dios miraba al pueblo a través de la sangre de aquellos sacrificios. Y aunque aquellos sacrificios y la sangre de ellos no borraba el pecado, lo cubría. Lo cubría, y cuando Dios miraba al pueblo, veía al pueblo a través de esa sangre y no veía el pecado. Estaba cubierto por la sangre de aquellos sacrificios que por la fe ellos ofrecían a Dios. Y cuando vino el Cordero de Dios, Jesucristo, y murió en la cruz del Calvario, quitó el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por esa causa es que ahora el ser humano no necesita sacrificar un animalito. El pueblo hebreo no tiene necesidad de estar sacrificando un corderito o un macho cabrío. Y podemos ver que no ha podido hacerlo en el templo, pues le fue destruido el templo. Así es que tenemos un mejor sacrificio que aquellos animalitos que eran sacrificados. Tenemos a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Delante de Dios ninguna persona se podía presentar sin tener el sacrificio por el pecado. Y ahora ninguna persona se puede presentar ante Dios sin tener el sacrificio por el pecado, y el sacrificio por el pecado es nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona puede presentarse ante Dios si no ha creído en el Señor Jesucristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque entonces, si no tiene y no ha creído en el sacrificio de Cristo, los pecados de la persona son vistos por Dios, y el juicio divino cae sobre esa persona.
porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando Dios nos mira a través de la sangre de Jesucristo, no ve ningún pecado, porque la sangre de Jesucristo quitó el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y si nos limpia, cuando Dios mira, no ve ningún pecado. Ese es el secreto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y ese es el secreto que era representado allá con aquellos sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo. Ahora hay un sacrificio mejor que el sacrificio de aquellos animalitos, el sacrificio del Cordero de Dios. Ahora podemos ver cómo todas estas cosas se cumplieron allá en medio del pueblo hebreo. El sumo sacerdote y los doctores de la ley y los demás sacerdotes y los fariseos no se dieron cuenta de lo que Dios estaba llevando a cabo en su programa. ¿Por qué? Porque no buscaron la Escritura y no compararon la Escritura con lo que estaba aconteciendo a través de Jesús de Nazaret. Por eso les decía, escudriñen las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si ustedes no pueden creer en mí, entonces crean a las obras, porque las obras que yo hago, ellas dan testimonio de quién soy yo, porque el Mesías tenía que hacer todas aquellas cosas que estaba haciendo el Señor Jesucristo, y tenía que identificarse como Él lo hizo, tenía que identificarse en la Escritura como el cumplimiento de lo que Dios había prometido para aquel tiempo, y eso Él lo hizo abiertamente con sus discípulos, y también lo hizo en algunas ocasiones delante del pueblo, en las sinagogas también, cuando dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Y si ustedes siguen leyendo el pasaje donde Él dijo estas cosas, encontrarán que luego de unos minutos, se levantaron todos furiosos, lo sacaron fuera de la sinagoga y lo llevaron a un despeñadero para tirarlo por allí. Él se escapó de ellos, pasó por medio de ellos, porque no había llegado todavía la hora de su muerte. No podía morir antes de tiempo, porque entonces no sería efectiva su muerte como el sacrificio por el pecado de la raza humana. Por eso siempre le valía morir antes de tiempo. Y lo otro es que Él dijo que nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. O sea que Él mostró que Él no podía morir, nadie lo podía matar, pero Él podía poner su vida por nosotros. Él se hizo mortal cuando tomó nuestros pecados allá en el Getsemaní, cuando sudó gotas de sangre. Allí estaba viniendo todo el pecado de la raza humana sobre Él, y luego se hizo mortal. Luego fue tomado preso, fue juzgado, condenado y luego crucificado. ¿Por qué? Porque se hizo mortal, porque tomó nuestros pecados, tomó el pecado de la raza humana, y como la paga del pecado es muerte, entonces la muerte podía venir sobre Él. Pero cuando el diablo enterró la ponzoña, el aguijón de la muerte sobre Jesucristo, se quedó como se quedan las abejas que colocan el aguijón en una persona y después no pueden picar a nadie más. Por eso Pablo dice, oh, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque Jesucristo, al morir, recibió la paga del pecado, murió por nosotros para que nosotros no tengamos que morir. O sea, no tenemos que morir, sino tenemos vida eterna. ¿Y qué es esto de que nuestro cuerpo llega a cierto tiempo por la edad que muere, o por accidente a cualquier edad, o por enfermedad? Es que Dios ha establecido al ser humano un tiempo de vida en este cuerpo mortal, para que busque a Dios la persona y se conecte con el programa que Dios está llevando a cabo en ese tiempo, para que así se conecte con la vida eterna. El que oye mi palabra tiene vida eterna. Así es que
Dios tiene un programa y por eso nos manda a esta tierra a vivir en este cuerpo mortal, un cuerpo temporal, un cuerpo animal. Pero Él ha prometido que tendremos un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, un cuerpo eterno en el cual viviremos con Cristo a imagen y semejanza de Él por toda la eternidad como reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años para comenzar en ese glorioso reino milenial y después por toda la eternidad. Hay un propósito divino por el cual vivimos en estos cuerpos mortales. Por eso fue que Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La persona está llamada a buscar el propósito divino por el cual ha venido a esta tierra. La persona está llamada a buscar a Dios y su programa y recibir la palabra de Dios y nacer de nuevo del agua y del espíritu, como le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que si no naces de nuevo, no puede ver el reino de Dios, porque el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios o reino de los cielos. No puede entrar a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el reino de los cielos, porque ninguna persona se une a la iglesia del Señor Jesucristo sino que nace en ella del agua y del espíritu. Nace en ella por medio del escuchar la palabra de Dios y de recibir el Espíritu Santo. Así es como la persona viene a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, del reino de nuestro Señor Jesucristo, del reino de los cielos. Ahora, estamos aquí con un propósito divino para, en el tiempo en que Dios nos ha mandado vivir, nacer de nuevo del agua y del espíritu en su iglesia, en su cuerpo místico de creyentes, en el reino de los cielos o reino de Dios, que es su iglesia. Hay personas que se despreocupan del propósito divino para el cual están aquí y no se interesan en ver lo que la Escritura dice, para conocer el programa divino, para conocer el propósito por el cual existen en la tierra y viven ignorando las cosas de Dios. Y después termina su tiempo aquí en la tierra y ya no tienen más oportunidad, como le pasó al hombre rico, que disfrutó de las cosas terrenales, pero cuando se murió fue llevado al infierno. Y Lázaro, aquel mendigo, murió y fue llevado al paraíso por los ángeles de Dios. Así es que ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y se convierte en un multimillonario y después pierde su alma? De nada le ha servido. Porque aquí en la tierra lo que vivimos es un corto tiempo en estos cuerpos mortales. Pero cuando el hombre muere, lo que muere es su cuerpo físico. La persona sigue viviendo en un cuerpo de otra dimensión. Y en ese cuerpo de otra dimensión era que se encontraba el hombre rico, pero en el infierno. Y Lázaro en el paraíso se encontraba en un cuerpo espiritual, o sea, en un cuerpo de otra dimensión. Porque hay cuerpos de esta dimensión y hay cuerpos de otras dimensiones. De esta dimensión del paraíso era el cuerpo en que se encontraba Lázaro, el mendigo, cuando murió, y también el padre Abraham. Así es que miren ustedes, podía hablar Abraham, podía hablar Lázaro, el rico lo podía ver, mirar desde el infierno, mirar al paraíso y verlo, porque en ese tiempo estaban así, cerca el uno del otro, divididos por una grande cima. Así es que encontramos que cuando la persona muere, no se convierte en una nubecita o en humo o en alguna otra cosa, sino que pasa a otro cuerpo. Un cuerpo como el que nosotros tenemos aquí, pero de otra dimensión. Y permanece, si no ha recibido a Cristo, si no ha servido a Dios, en el tiempo que le ha tocado vivir, le toca ir al infierno, que es la quinta dimensión. Y allí, el hombre rico era tan pobre que no tenía ni para un vaso de agua. Y le dice a Abraham: manda a Lázaro que venga con su dedo mojado en agua y lo coloque sobre mi lengua
porque aquí estoy yo atormentado. Aquí no tengo ni agua siquiera. Me estaba pidiendo un dedo mojado en agua. O sea que estaba pidiendo un poquito de agua, porque allí no había agua. Así es que, miren ustedes, ¿dónde van los ricos que se ocupan solamente de la riqueza? Donde no tiene después ni un centavo para comprar un vaso de agua. Y donde no tienen ni quien les lleve, no un vaso de agua, sino un dedo mojado en agua. Pero el que sirve a Dios sigue viviendo eternamente, se va a un cuerpo teofánico y se va al paraíso a descansar allí de las labores terrenales, de los problemas terrenales, de las guerras y de todos esos problemas de los cuales todo el mundo quiere salir. Y permanece allí hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo. Y cuando ocurra, se levantará nuevamente en la flor de la juventud en un cuerpo eterno y será a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, en un cuerpo que no podrá morir más ni se pondrá viejo. Representará siempre de 18 a 21 años, no importa los miles o millones de años que le pasen por encima. Y los que estamos vivos tenemos la promesa de ser transformados. Por eso dice, a la final trompeta. Vamos a ver aquí, porque si está escrito, así tiene Dios que hacerlo en el tiempo correspondiente. Dice, 1 de Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea de Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea, del Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. Es un misterio del reino de Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir. Habrá un grupo de personas que no tendrá que morir, porque en ese tiempo los muertos en Cristo van a resucitar y los que están vivos van a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea que eso va a ser rápido. A la final, trompeta, o sea, en el tiempo del mensaje final, en el tiempo de esa gran voz de trompeta, en el tiempo de la voz de Jesucristo dándonos su mensaje final, dándonos el mensaje del Evangelio del Reino. Porque se tocará la trompeta, o sea, se proclamará, se predicará el Evangelio del Reino. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. La resurrección de los muertos en Cristo no va a ser en el mismo cuerpo mortal en que ellos vivieron aquí en la tierra, sino en un nuevo cuerpo, en un cuerpo eterno y glorioso, que vivirá por toda la eternidad sin ponerse viejo, sin enfermarse, sin sufrir y sin limitaciones, el cual siempre estará representando de 18 a 21 años. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Ahora, ¿valdrá la pena entonces servir a Dios? Claro que sí. Si luchamos por la vida en este cuerpo mortal, ¿cómo será en el otro cuerpo? Así es que vale la pena luchar, sirviendo a Dios, para recibir el cuerpo eterno que Él ha prometido para nosotros, en donde ya no tendremos problemas, en donde no habrá guerras, no tendremos que ir a las guerras, no tendremos tampoco problemas económicos. Todo será amor, paz, felicidad y vida eterna. Y todos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Dice, y los muertos,
se tocará la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Una transformación viene para estos cuerpos mortales, para tener un cuerpo eterno y glorioso como nuestro Señor Jesucristo. Y para eso es que suena la trompeta final o gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos en el fin del tiempo para darle a conocer los misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo final, para así ser preparados los escogidos de Dios, los hijos de Dios, para la transformación de sus cuerpos. Ahora la pregunta de todos es: ¿dónde escucharemos la trompeta final? Esa gran voz de trompeta dando su mensaje. ¿Dónde escucharemos el mensaje del Evangelio del Reino? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde escucharon el mensaje que reveló la primera venida de Cristo? A través de Jesucristo, identificándose como el cumplimiento de la promesa mesiánica. A él oíd, dijo Dios, en el monte de la transfiguración. Él era el que podía dar a conocer el misterio de la primera venida del Mesías y su obra que él llevaría a cabo en aquel tiempo. Ahora, ¿dónde escucharemos la voz de nuestro Señor Jesucristo en el fin del tiempo? ¿Cómo? La voz de la trompeta final, o gran voz de trompeta, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, porque esa voz como de trompeta dijo, miren, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, no que era una trompeta, sino una voz como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Subir a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Subir a una edad más alta donde Jesucristo estaría hablándole a sus hijos con esa voz como de trompeta. A través de las edades pasadas, Él habló por medio de los apóstoles, Él habló por medio de sus 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Él, por medio de sus mensajeros, de sus profetas, Él habló a su pueblo, porque siempre Dios ha usado un velo de carne, un hombre, para hablarle al pueblo. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, profeta como tú, les levantaré de en medio del pueblo y pondré mi palabra en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no escuchare lo que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 18. ¿Dónde Dios pone su palabra? ¿Dónde encontramos la voz de Dios? En la boca de los profetas de Dios enviados en cada edad y en cada dispensación. Por eso también el profeta Amós, capítulo 3, verso 7, nos dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos. ¿A quién? A sus siervos, los profetas. ¿A quién revela Él sus misterios? Su palabra, las cosas que Él va a llevar a cabo. A sus siervos, los profetas. Por eso es que la Biblia es la revelación divina dada por Dios por medio de sus profetas. Ahora, ¿dónde encontraremos esta voz como trompeta? Hablándonos, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder después de las que ya han sucedido en el pasado. Donde esté esa voz como de trompeta, estará dando a conocer las cosas que deben suceder. Donde esté esa voz como de trompeta, estará sonando esa trompeta, o sea, estará sonando o proclamando el mensaje del Evangelio del Reino. La proclama del mensaje del Evangelio del Reino es la gran voz de trompeta o trompeta final sonando y llamando a los escogidos, juntándolos para que reciban la transformación de sus cuerpos. La trompeta final o gran voz
de trompeta revela a todos los hijos de Dios el gran misterio de la segunda venida de Cristo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. El Evangelio de la gracia, el mensaje de la segunda dispensación, revela, da a conocer a Cristo como Cordero de Dios en la obra de redención. Y el mensaje del Evangelio del reino, en y para la dispensación del reino, da a conocer a Cristo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su segunda venida. Ese es el misterio que le da la fe para ser transformados y raptados a los escogidos de Dios. Ahora, ¿dónde encontraremos esa voz? Porque ya hemos visto que hay un mensaje, una voz, como de trompeta, el mensaje del Evangelio del Reino. Hemos visto que estará dando a conocer las cosas que deben suceder. Hemos visto que es la voz de Cristo. Y ahora, ¿dónde estará esa voz? Porque hay muchos predicadores en esta tierra. Hay muchos que dicen, que hablan, que predican la palabra de Dios. Pero ¿dónde estará la palabra de Dios para la dispensación del reino? ¿Dónde estará el mensaje del Evangelio del reino para la dispensación del reino y para todos los hijos de Dios? ¿Quién estará predicándolo en el fin del tiempo? Donde esté esa trompeta, será un mensajero enviado de Dios, un profeta enviado de Dios. Y siendo que es la trompeta final, entonces el mensajero tiene que ser el mensajero final, el último profeta prometido por Dios para su iglesia. Y donde esté esa voz como de trompeta, a él oíd. Ahora vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 22 y verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿de quién son los espíritus de los profetas? De Dios. Son espíritus teofánicos de la sexta dimensión que Él envía a la tierra en carne humana para traer la palabra de Dios. Dice, ha enviado su ángel. ¿A quién? A su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía? Para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que Él dijo que daría a conocer. A su ángel. Ese es el último espíritu de profeta que Dios envía en el fin del tiempo en carne humana, con el mensaje de la trompeta final, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Es en ese profeta mensajero, en el ángel del Señor Jesucristo, donde estará la trompeta final, la gran voz de trompeta, que es la voz de Jesucristo, como una gran voz de trompeta, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién? A los escogidos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo luego, también en el capítulo 22, en este mismo capítulo 22, verso 16, confirma que Él envía a su ángel. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién se atreverá a decir que Jesucristo no envía a su ángel mensajero cuando Él lo dice aquí? Él lo dijo para que todos los hijos de Dios lo reciban en el fin del tiempo y conozcan las cosas que deben suceder pronto, porque por medio de ese ángel mensajero, de ese último profeta mensajero, Jesucristo estará dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. El Espíritu de Cristo en ese ángel mensajero estará revelándole a sus hijos, a su iglesia, todas las cosas que deben suceder pronto. Este es el que aparece también aquí en Apocalipsis capítulo 7, verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol, o de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo.
Este es el ángel mensajero, el profeta mensajero de Dios con el Espíritu Santo de Dios en el fin del tiempo. Ahora miren la labor que lleva a cabo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así sigue enumerando cada tribu y 12,000 sellados de cada tribu. Este es el ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo. Este es el ángel del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo de Dios, para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Ahora, todos sabemos que ¿quién usa Dios para el llamado del pueblo hebreo? Es el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías. Es que en este ángel del Señor Jesucristo estará el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. El ministerio de Moisés por segunda vez, que es un ministerio dispensacional, y por eso trae un mensaje dispensacional, el mensaje de la dispensación del reino. Y viene también con el espíritu y virtud de Elías por 5ª vez, para así llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pero antes de ir al pueblo hebreo, es enviado el ángel del Señor Jesucristo a la iglesia del Señor Jesucristo. Lo dice aquí mismo en Apocalipsis cuando dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, antes de enviarlo al pueblo hebreo. Este es el ángel mensajero con el Espíritu Santo de Dios manifestado para Jesucristo llevar a cabo su obra final y cumplir todas las promesas que Él ha hecho para sus hijos para el fin del tiempo. Porque Él ha hecho promesas grandes a su iglesia, las cuales tiene que cumplir. Y para eso envía a su ángel mensajero. Jesucristo en Espíritu Santo viene manifestándose, revelándose y hablándole a su pueblo en su ángel mensajero. Es en su ángel mensajero que Jesucristo coloca su palabra, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, para que Él lo hable y así todos escuchen en el idioma de los seres humanos el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la voz de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje final de Jesucristo, el evangelio del reino, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto, para así ser preparados para nuestra transformación. Esta es la gran noticia del fin del siglo para todos los escogidos de Dios. ¿Habrá alguna noticia más grande que esta? Es la noticia más grande del fin del siglo, de la cual Jesús habló y todos los profetas, y de la cual ahora nosotros recibimos las bendiciones de Dios y somos preparados para ser transformados y raptados y llegar a la estatura de un hombre perfecto, llegar a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo y vivir por toda la eternidad. La gran noticia del fin del siglo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Este es el llamado final de Dios, el llamado final de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo final, por medio del ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Estamos en el tiempo del llamado a los escogidos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta para ser juntados todos los escogidos de Dios para pronto ser transformados todos nosotros.
Esa es la gran noticia del fin del siglo. Que los escogidos de Dios están siendo llamados y juntados con gran voz de trompeta por medio del ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Esa es la gran noticia del fin del siglo para todos los escogidos de Dios. Tenemos la noticia más grande que Jesucristo prometió para los escogidos de Dios, para este tiempo final. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados. Si alguno de los escogidos falta de ser llamado y juntado, que le llegue el mensaje de Jesucristo en este tiempo final y sea recogido y colocado en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande en esta noche estar con ustedes y darle la noticia, la gran noticia del fin del siglo. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes, y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente al señor Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y les abra siempre el entendimiento para conocer esta gran noticia del fin del siglo. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Miguel.